Y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. 35 años al servicio de la medicina preventiva. Conducción y producción, Ana María Forte. Periodista médica. Locución y presentaciones, Gustavo Ríos. Hablemos de Salud por Ecomedios y para todo el país. Tanto tiempo. Ustedes me veían, pero nosotros recreamos la mejor, programación, ¿no es cierto?, del año 2022. Y ya comenzamos nuestros vivos y es diferente porque yo amo lo que hago, entonces me faltaba, como decimos en una mesa cuando le falta una cuarta pata. Bien, les comento que desde ya agradecida de mi equipo de trabajo, contentísima, ¿no es cierto?, de estar con Javier en la operación técnica, 30 años que me acompaña Gustavo Ríos como locutor del programa, así que, bueno, somos una pequeña gran familia. El programa del día de hoy sé que va a dar que hablar porque se está hablando bueno, ¿no es cierto? Se le está dando la importancia que merece las enfermedades poco frecuentes, las enfermedades raras, las enfermedades de difícil diagnóstico, todas con distinto nombre, pero siempre son las mismas. Esas enfermedades olvidadas y que de pronto una mamá va a llevar a un chiquito porque, bueno, tuvo fiebre y cuando llega no tiene más fiebre. Entonces, bueno, la mamá es la que enferma al nene, porque en ese momento el médico lo ve bien. Entonces hay que sospechar de las enfermedades poco frecuentes. Ya con eso vamos a hablar con respecto a este tema con el doctor Emilio Roldán, gran amigo de muchos años, que sabe mucho en la materia. Él es doctor en medicina, miembro del comité ejecutivo de ICOR, Colaboración Internacional de la SER, miembro del comité científico IRDIC y también del Consorcio Internacional de las Enfermedades Raras, ¿no es cierto? Pertenece al comité científico, como bien recién lo dije. También director científico de QualixDot, que se encarga del desarrollo de las drogas huérfanas y está en Barcelona, o sea que está un poquito allá y un poquito acá. Y por suerte hoy lo tenemos acá. Nos va a hablar acerca de las enfermedades raras y hay muchos adelantos, hay cosas nuevas y nos tenemos que poner contentos todos aquellos que poseemos una enfermedad rara. También vamos a estar con el doctor Crespi, que es médico especialista en clínica médica y hepatología del Hospital San Juan de Dios de La Plata. Pertenece al servicio clínico, referente del programa de la CEPOF del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, docente a cargo de la asignatura de EPOF en medicina de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNLAP. Bien, que es la Universidad de La Plata. Con él vamos a hablar acerca de, el contenido de su libro. Sacó un muy buen libro para todos aquellos que no saben de qué se tratan las enfermedades poco frecuentes y también los cursos especiales que ya se están dando. La doctora Graciela Moya, que es médica especialista en genética médica, doctora en medicina, magíster en biología molecular e investigadora y coordinadora del Comité de Ética del Instituto de Bioética de la Universidad Católica Argentina. El tema, rol de la genetista.
O sea que son 3 temas importantísimos tratados por importantes profesionales. Yo los conozco de tantos años, tuteo a todos, así que, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Emilio? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Déjame empezar por felicitarte por haber lanzado un programa en televisión, porque si hablamos de enfermedades raras hay muchas cosas por decir, pero lo más importante es que se hable, y que se hable por todos los medios posibles. Mencionaste el libro del doctor Crespi, un libro, tu programa de radio y ahora un programa de televisión. Todo eso suma, multiplica más que suma, y eso es quizás la mejor noticia que pueda haber para la gente que padece enfermedades raras. La verdad que sí, Roldán. Bien, ¿por dónde querés que empecemos? ¿Por lo bueno, por lo bueno? Hay buenas noticias que van viniendo del exterior, de países que quizás con mayor poder económico y organización que el nuestro, pero que siempre son buenos modelos y ejemplos como para poder adherirse a esos programas. Y, por ejemplo, la Unión Europea para las Enfermedades Raras, que es una unión de universidades, centros de investigación, centros de diagnósticos y clínicas públicas y privadas, toda una red enorme que hacen para facilitar la atención y el reconocimiento de las enfermedades raras. Vos siempre decís que lo que no se conoce no se diagnostica y por ahí se empieza, y lo que no se diagnostica no se trata, por supuesto. Y una de las estigmas que tienen estas enfermedades, que son poco conocidas por los médicos, poco investigadas, es que son difíciles de diagnosticar. Entonces, siempre se dijo que hay pacientes que demoran hasta 15 años en llegar a un diagnóstico, desde que empezó el síntoma, que puede ser algo visual, algo psíquico, algo hepático, es muy diverso, cardiovascular, lo que quieran, porque toda la medicina está involucrada en esto. Roldán, y hay, perdón que te interrumpa, sí. Y hay pacientes, demasiado paciente, ¿no? Que llegan a 60, 70 años o mueren sin un diagnóstico. Y peor aún, hay algunos que lo hacen con diagnóstico equivocado, que eso hace que también se complique mucho más la enfermedad. Bueno, se están organizando en Europa principalmente programas para que todos los pacientes con enfermedades raras puedan llegar al diagnóstico dentro del año. Ese es el propósito, el objetivo. Todavía un objetivo a cumplir, pero es interesante saber y conocer que ya se están organizando sistemas de redes y de implementación, complementación de trabajos de un lado con el otro para que eso ocurra. Y lo puedo explicar básicamente de un modo sencillo. Antes el paciente iba a un lugar, una provincia, un hospital, un país, se efectuaba una serie de estudios o consultas con profesionales, no resultaba, iba a otro y a otro y a otro. Ahora la idea no es que peregrine el paciente, sino que la información de un determinado paciente pueda entrar a una red que rápidamente pueda orientarlo hacia dónde es el lugar definitivo que pueda asistir e ir y confirmar su diagnóstico. Eso parece fácil decirlo, para algunas enfermedades va a ser más rápido hacerlo que con otras. Hay enfermedades que existen para un solo paciente, donde un solo paciente es el afectado, o 1 en 1.000.000 por ahí. Existen esas enfermedades muy raras y entonces esas van a tardar un poquito más. Hay un programa especial que se está haciendo en Europa que se llama Plutón, como el planeta más lejano, más escondido, que no se sabe si es un planeta o no, todavía hay discusión científica sobre eso, pero bueno, con ese nombre también se quiere identificar de que los programas se están preocupando y ocupándose de aquellos más lejanos para llegar al diagnóstico. Vos sabés, Roldán, que nosotros tenemos la Asociación de Fiebre Mediterránea Familiar y Autoinflamatorias de Argentina, trabajamos en común unión con Malena Betterli de Suiza y también con España, que aprendí un montón en estos 7 últimos años. Y llegó a nosotros, o sea, llegó a mi mail, una señora con Yao, una enfermedad que yo creo que en la República Argentina es la única persona que lo tiene. No sé, ahora, bueno, estamos en comunicación con Malena, no sé cómo en Europa están, ¿no es cierto? Pero, y bueno, hay que tratarla porque la tratan de cualquier cosa y ahora descubren con varios estudios genéticos que le hicieron
que la enfermedad, aparte de otra, tiene Yao. Sí, tocaste un tema muy sensible, que son las enfermedades de muy poquitos. Hay algunas enfermedades raras que dentro de la rareza y dentro de afectar a pocos no son tan pocos. Entonces es probable que si se dan los incentivos necesarios, la industria privada pueda generar un tratamiento que le alivie o lo cure si fuera posible, pero por lo menos que le dé alguna suerte de opción terapéutica a esos pacientes, que generalmente ocurre cuando la prevalencia de la enfermedad está por encima de 1 en 10.000. 1 en 2.000 es lo que define, para abajo las enfermedades raras. Pero bueno, el 70% de los pacientes afectados por enfermedades raras tienen esta suerte, digamos, entre comillas, de enfermedades no tan raras. Los demás, el otro 80% de enfermedades, ya son las ultra raras, las nanoraras que te decía, que son menos de 1 en 1.000.000, o sea que ¿cuántos millones de personas hay en el planeta? 8.000. Debe haber menos de 8.000 de afectados en todo el planeta con esas enfermedades. Y también están las enfermedades que se llama N = 1. N es cantidad de pacientes. O sea que la tiene un solo paciente en todo el mundo o una sola familia, N = pocos. Bueno, ¿quién se ocupa de esas enfermedades? Porque no hay modo de que la industria privada pueda invertir en enfermedades con tan pocos afectados. Entonces, ¿y cuánto se calcula que hay en Argentina? En Argentina es una caja de Pandora porque no hay estudios epidemiológicos, por eso a mí me cuesta un poco definir a las enfermedades por cuántos son, porque nunca sabemos cuántos somos, simplemente extrapolamos estadística de otros países para acá y tenemos una idea más o menos. Pero en Argentina, como en cualquier otro país, siempre está la opción o la posibilidad que salga un paciente con una enfermedad única. Y bueno, lo importante, la buena noticia para esa gente es que ya hay organizaciones que se están ocupando de cómo generarle un tratamiento a ese tipo de condiciones. Hay, por ejemplo, lo que se llaman los estudios canasta. ¿Qué es un estudio canasta? Es cuando una enfermedad única puede tener un mecanismo patogénico, o sea, productor de la enfermedad, muy parecido o común a otras enfermedades. Entonces se le aplica a distintos tipos de pacientes que coinciden con una vía metabólica enferma un mismo tratamiento. Y eso genera una opción terapéutica para estos pacientes. Yo por ahí leí que 3,5 millones se calcula de afectados. Sí, es un número extrapolado a estadísticas de afuera, algunos dicen 2.400.000, 3,5 millones. Lo que decís es si juntamos a todos y cada uno de los que tienen alguna de las 8.000 enfermedades. Entonces eso es muy importante. Hablamos de enfermedades que son raras, que se ven poco, pero cuando se reúne el colectivo, como se dice ahora, de enfermedades minoritarias, en Argentina es el colectivo de minorías más grande del país. Paradójicamente es uno de los colectivos que menor atención se le ha dado porque cuesta reconocerlo. En el Ministerio de Salud de la Nación, que yo he ido en varias oportunidades y con diferentes gobiernos, lo único que tienen es un listadito. Es un listadito, hay una ley, la ley es importante porque le ha dado visibilidad, pero no le ha modificado... Sí, hace poco, sí. No le ha modificado la vida a casi nadie. Entonces es una ley que hay que darle un poquito más de actividad, de funcionalidad, diría yo. ¿Y cómo? Copiando un poquito las experiencias exitosas que estamos viendo de afuera. Exactamente. Hacemos un pequeño corte y luego continuamos. ¿Te parece? Señor empresario o profesional de la salud, la difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el Departamento de Publicidad 154-989-0420. Hola, soy Mariana Arias y soy la madrina de esta asociación sin fines de lucro Fiebre Mediterránea Familiar Argentina. Si tenés alguno de estos síntomas de manera esporádica en niños, fiebre sin motivo, dolor abdominal, vómitos, problemas esqueléticos, en adultos, dolor muscular, torácico, pulmonar, articular, presión arterial alta, erupciones, vómitos, problemas intestinales y no tenés un diagnóstico certero, es posible que tengas fiebre mediterránea familiar, una enfermedad genética de difícil diagnóstico y muy poco frecuente.
Tu médico puede detectarla a través de un análisis genético. Nosotros queremos ayudarte, por eso contactanos en nuestro Facebook Fiebre Mediterránea Familiar Argentina, pacientes y familias. Te estamos esperando. 28, 34, 58, 73. No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro. Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminal la secundaria. Buenos Aires Ciudad. Y continuamos con este tema tan interesante, y más interesante viene de la mano, ¿no es cierto?, del doctor Roldán. Se calcula, Roldán, ¿es cierto que hay entre 6.000 y 8.000 enfermedades raras a nivel mundial? Si vas a la base de Orphanet, que las clasifica clínicamente las enfermedades, hay cerca de 6.300, si mal no recuerdo, me fijé la última vez. En la base Omics hay que los clasifica desde el punto de vista genético, de eso sabe más nuestra invitada. Hay 7.300 y algo, pero como siempre están variedades nuevas, se están describiendo nuevas aparición de enfermedades, hay algunas que no son genéticas, son por contaminación o infecciosas, se estima que son alrededor de 8.000, que es un número que no es exacto, pero está bastante cercano a la realidad. Uh-huh. Algo interesante, Ana María, es que únicamente 500 tiene algo de tratamiento. No son tratamientos curativos, pero algo que alivia y mejora la calidad de vida de los pacientes. Eso está muy bien porque es un progreso muy deseado. Pero muchas de esas 500 opciones son muy caras, impagables, sobre todo en países como el nuestro, que tienen un problema de economía de salud muy importante. Entonces es interesante pensar en programas de prevención, porque lo genético no se puede prevenir muchas veces, pero sí el momento en que se diagnostica y cómo se trata al paciente y cómo se usan las medicaciones. Las que son infecciosas, las que son por contaminación, sí se pueden prevenir, si se asegura un poquito la calidad de los alimentos que consumimos, por ejemplo, que no estén contaminados. Y esa es algo que se está estudiando mucho ahora en la Organización Mundial de la Salud, porque este año las organizaciones, las enfermedades raras han entrado en los programas de One Health. One Health en inglés es una salud, es una visión integral de la salud, es ver todos los aspectos, todos los factores que hacen a la salud, y el hecho de que las enfermedades raras ahora sean consideradas seguramente va a traer ideas o programas de cómo ayudar a prevenir. Y prevenir es importante para los gobiernos, sobre todo, que después terminan pagando muchas de estas enfermedades, porque va a reducir los costos a la atención de aquellas enfermedades que son costo eficientes y no cualquier cosa. Roldán, vos bien sabés que yo, desde que descubrí mi enfermedad, porque yo estaba subdiagnosticada y mi familia paterna falleció toda de esta enfermedad, pero con diagnósticos diferentes. Pero había un clic que era la presión arterial. Esta enfermedad, fiebre mediterránea familiar, tiene la originalidad, por decirlo de alguna manera, de que no todos tenemos los mismos síntomas. Entonces, por eso es más difícil de detectarla. Pero yo iba a los consultorios médicos y me decían, ¿fiebre? No, anemia. El médico, ¿está? Entonces digo, no, yo tengo fiebre. ¿Y quién se la detectó? Bueno, peor, porque se decía yo, pero yo no la detecté. Yo descubrí, porque como Colón, no soy una investigadora, tenía que salvarme la vida. Y gracias a la genética pude comprobar que realmente lo que yo pensaba era. Bien, y yo no me canso de repetir desde ese día al día que tenga el suspiro final, y espero que antes se solucione, y creo que sí, el hecho de no podemos diagnosticar lo que no conocemos. Si el médico no tiene una materia especial que diga, aunque sea de oído, que existen estas enfermedades y que cada uno se ocupe después y le quede eso de, y bueno, ¿y este paciente
no es una persona estresada, ¿no tendrá una enfermedad de poco frecuente? Esa es la idea, que piensen, no que sepan todo, porque como bien me decía un decano de una facultad de medicina, me dice, si tenemos que enseñarle a los chicos que estudian medicina todas las enfermedades raras, tienen que estudiar 3 años más, por lo menos en la facultad, y para enfermedades que quizás no vean nunca en su vida. Entonces eso no es práctico, pero sí es práctico, y creo que el libro de César Crespi habla mucho de eso. Ahí tenemos un capítulo. Ahí hay un capítulo muy interesante de cómo introducir la temática en todos los médicos, no en los especialistas, que los especialistas saben, sino los médicos de atención primaria, que son generalmente los que demoran el diagnóstico involuntariamente, por supuesto, porque lógico, es su formación, es su recurso y su forma tecnológica de trabajar. Pero bueno, ¿qué hacer cuando no se sabe qué hacer? Eso es importante, en tener una guía y una orientación con los pacientes complicados, que no coincida a veces el laboratorio con la clínica, o que la respuesta a los tratamientos no es la esperada. Entonces no seguir probando, no seguir insistiendo, sino canalizar al paciente hacia una red o un sistema que pueda llevarlo rápidamente al diagnóstico. Exactamente, exactamente. Bien. Si me permitís una palabrita con los investigadores, porque me gustaría cerrar dentro de estas buenas noticias. Hay algo que se podría aplicar muy bien en Argentina, que tenemos, a mí me gusta decir, una cantidad de investigadores excelente, ¿no? Que ganamos premios, cada tanto salen en los diarios, argentinos premiados en el exterior, que han hecho publicaciones con contribuciones muy importantes. Y a veces me pregunto por qué, si tenemos esa masa gris tan importante, no los orientamos o no los motivamos para las enfermedades raras, que es realmente algo que se necesita, algo que el país podría producir en materia de recursos biomédicos y incluso hasta competir con el exterior, si simplemente enchufamos esta masa gris de investigadores que tenemos con la capacidad industrial, que también es buena en la Argentina. Que no es conveniente, porque no es igual sacar un medicamento para la artritis que sacar un medicamento para X enfermedad poco frecuente. Con la artritis tenés que competir con todo el mundo desarrollado, que es muy difícil, es como ir a jugar al básquet a la NBA. Y sin embargo, con alguna enfermedad rara son desarrollos más cortos, más posibles, más a mano de los recursos argentinos, y que simplemente hay que hacer un programa y estimular a los investigadores, también a la industria local, a que puedan hacer opciones, porque bueno, de las 8.000 enfermedades, 500 tienen opciones, las otras 7.500, ¿qué le decimos? Te diagnosticamos, pero no hay nada para hacer. Entonces, activar también esos mecanismos. Y también el problema que tenemos son los medicamentos biológicos, que si bien en muchísimas personas da resultado, no digo en la calidad, por ejemplo, si yo no hubiese aceptado mi organismo el medicamento que me están dando, mi medicamento le sale a todos ustedes, porque lo paga el Estado, pero el Estado somos nosotros, ¿no es cierto?, que todos aportamos, 3,5 millones de pesos por mes. Salía el año pasado, cuando el dólar estaba más bajo todavía. Claro. Entonces, un Estado con tantos biológicos para tanta gente se hunde. Los medicamentos comunes, que son para mucha gente, la industria local, por ejemplo, puede producir opciones porque les compite con el precio. Entonces hay precios que las obras sociales pueden sostener y pagar, algunos más, otros menos, pero existe esa modulación del precio en el mercado por competencia. Con las enfermedades raras eso no existe, porque faltan los programas y los incentivos adecuados. Entonces, para que puedan ser pagables, y si estos que hay ahora no son pagables, los que vienen no van a poder venir, no van a entrar a un mercado que no puede pagarlos. Directamente. Entonces hay que hacer, es urgente, pensar y hacer en programas que puedan ofrecer opciones en el mercado local. Hay un laboratorio que hace el biológico, que ojalá nunca lo necesite, donde me entero que todavía no hay nadie a la cabeza de ese medicamento. Sí. Había, y cada 2 o 3 meses lo cambiaban, porque evidentemente no hay quien lo use. Sí, es un país difícil, ya no vamos a hablar de la economía de la Argentina, pero cuando hay que producir una medicación
con pocos consumidores, que no sabemos dónde están, ni quiénes son, ni cuántos son, es muy difícil tomar la decisión de traer el medicamento. Pero bueno, hay que crear las condiciones porque hay muchos modelos de cómo hacerlo y simplemente, bueno, hablábamos hoy de la ley, hay que hacer una ley que funcione, que sea más Claro, y proactiva. yo recuerdo que cuando comencé, el OTC, que sería el de venta libre, estaba prohibido, porque el que tiene que recetar es un médico. Claro. Y ahora están en las góndolas, están en las farmacias, y para cada enfermedad está el mejor de los medicamentos, que uno va, lo compra, capaz no, seguro, no responde el medicamento al problema que tiene la persona, y el perjudicado es el paciente, porque después termina en el médico igual. Es un problema que hay que hablarlo entre todos, verle el lado del paciente, ver el lado también de la obra social o el pagador. Hace poquito estaba con una chica, escuchando a una chica de 20 y pico de años con fibrosis quística, que le preguntaban qué es lo peor de tu enfermedad, y ella dijo, las obras sociales. Las obras sociales, lógico, no lo quieren pagar. Sí, es lógico. Bueno, mira, yo me quedaría horas charlando, pero igualmente ahora entra un amigo en común y todo lo que puedan hacer juntos lo van a hacer, ¿te parece? Vamos a un cortecito, por favor, Javier, gracias. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar. Lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino. La Posada Morada dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil. Única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical. Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa, el primer lugar cuando decidas viajar. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota, hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. Doctor Gonzalo Esmendi, Estética Odontológica. WhatsApp 11 36 44 8455. Web www.esmendi.com.ar. Karina Uranga, distinción en estética, tratamientos faciales y corporales. Escuela KU, cursos de cosmetología y estética corporal. WhatsApp 11 36 12 30 35. Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Look 5D transforma tu imagen para una buena comunicación con el entorno. Trabajamos desde lo físico hasta lo energético. Tratamiento integral para el cabello, rostro y cuerpo. José María Moreno 393 Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Facebook e Instagram, Look 5D. Karina Uranga, distinción en estética, tratamientos faciales y corporales. Escuela KU, cursos de cosmetología y estética corporal. WhatsApp 11 36 12 30 35. Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bien, y continuamos con Hablemos de Salud, acá muy contento entre amigos, la verdad que es lindo reírse, ¿no? Y salimos de acá y no tenemos de qué reírnos realmente. Bien, estamos con un gran amigo al cual yo quiero mucho y él lo sabe, el doctor Crespi, que ya lo anuncié. ¿Cómo estás, Crespi?
ver, yo no tengo retorno. Supongo que estará muy bien como siempre, ¿no es cierto? ¿Cómo andan? Hola, ¿cómo estás, Crespi? ¿Te has cortado el cabello? Te queda muy lindo. Muchas gracias. Bien, bien, bien. Buenas tardes. Bien, vamos a hablar en cuanto a las novedades que hay en EPOF. Contanos acerca de tu libro, de los cursos especiales. El micrófono es tuyo, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por invitarnos siempre, Anita. Como siempre, la difusión tan importante. Y saludos ahí a los colegas que están por ahí. Emilio, mandame un mensaje que perdí tu contacto. Así que así nos comunicamos otra vez. Cuestiones del celular. Este es el libro. Ahí lo tienen. La tapa. Bien, yo te lo publicité por todos lados. Con los oídos de la prudencia, un libro que costó bastante, han participado varios invitados, entre ellos el doctor Emilio Roldán, que escribe un capítulo, y Anita también, junto a Malena Betterli de Suiza, otro capítulo también importante sobre las asociaciones de pacientes. Es un libro que está orientado a la problemática, ¿no?, que tenemos con los pacientes con enfermedades poco frecuentes, que ellos saben muy bien, y desde el sistema de salud, por ahí, esto que hoy está mucho más consciente que hace 10 años atrás, pero todavía tenemos un gran camino por recorrer, orientado un poco a la concientización, la visibilización, y un poco algunas estrategias de gestión de las enfermedades poco frecuentes, tanto a nivel de los estamentos ministeriales como a nivel de la atención también, ¿no? Así que habla un poco de eso y de la experiencia que hemos desarrollado en el Centro de Enfermedades Raras y de Dificultoso Diagnóstico del San Juan desde el año 2011. Está en actividad y que este año se va a formalizar el centro. Eso es una novedad también, es una noticia muy, muy linda, que la idea es que quede el espacio, ¿no es cierto? Que uno hace un trabajo y que quede el espacio para que otros sigan y que cada vez más gente se quiera incorporar a este compromiso de trabajar con las enfermedades poco frecuentes. Así que en este año van a ver en las redes la formalización ministerial del Centro del San Juan, que hace 12 años que está trabajando a pesar de no tener esa formalización. Pero has avanzado muchísimo en cuanto a cómo ganaste terreno, que te habían dado, me acuerdo, un consultorio chiquitito, un lugarcito, y a medida que fuiste trabajando se dieron cuenta el valor que tenías, ¿no? Claro, en realidad es lo que siempre digo en las discusiones, no es que uno invente nada ni nada por el estilo, simplemente es ver una necesidad que está en el pueblo, en la población, y llevarla adelante. Es como agarrar esa problemática y decir, che, acá hay algo que no está resuelto. Trabajemos con esto, y también esa fuerza es del lado de los pacientes. ¿Y qué te llevó a esto, Crespi? Justamente una enfermedad rara que no tenía mucho que ver con, digamos, tu carrera. No, y sí. Cuando estábamos en la residencia, ahí algo está explicado también en el libro, que pasaban mucho estas cosas de poner un diagnóstico como una especie de etiqueta y no estar convencido de lo que realmente era, o que un paciente tenga un final no feliz en la internación y también quedarnos con ese gusto de decir, no sabemos qué le pasó. Entonces, de ahí surge de esta investigación todo el desarrollo del tema de las autopsias y todas estas cuestiones que hemos hecho en el transcurso de los años, y de ahí me empecé a conectar con el tema de las enfermedades poco frecuentes en el 2008 más o menos, donde estaba Heiser ahí me enteré que estaba Heiser en Argentina, y en otros países muchas organizaciones, pero de pacientes que estaban visibilizando su problemática y necesitaban que haya centros de atención y organización de esta cuestión. Entonces, evidentemente, me di cuenta de que había algo que no estaba resuelto. Exacto. Evidentemente. Si los pacientes chillan, es porque hay que escucharlos. Hay algo ahí que no está resuelto. Contanos, ¿de qué trata el libro y también de los cursos especiales? Bien, bueno, el libro tiene
varias partes. La primera es contar un poco de cómo se desarrolló esto, desde dónde salió, todos los pasos que se fueron haciendo para poder estar ahora en donde estamos trabajando. Emilio habla de los medicamentos huérfanos, es un capítulo extremadamente interesante. Ustedes de las asociaciones de pacientes, también, que es fundamental para llevar adelante y para sostener esta visibilización, que sin esto no podemos avanzar. Hay una parte de trabajo social, del trabajo social, de la importancia, pues mis compañeras más cercanas del centro de atención son 2 trabajadoras sociales que llevan a cabo mucha gestión vinculada al contacto con el ministerio, obras sociales, solicitud de medicamentos o de ortesis, silla de ruedas, camas ortopédicas, y bueno, todo lo que sea necesario según el caso en particular. También el contacto interinstitucional. Se plantea también un poco la estrategia interdisciplina interinstitucional, que es algo que se nos ocurrió, aunque uno cuando piensa que se le ocurrió a uno, probablemente ya haya bibliografía al respecto que uno no ha leído, eso también puede suceder, pero la importancia de tener una articulación entre diferentes instituciones, porque por lo menos en nuestro país, es muy difícil que esté todo, absolutamente todo, en una institución pública, por lo menos. Entonces, la articulación con instituciones pediátricas y de adultos y instituciones más especializadas en algunas áreas, y poder trabajar en conjunto por las metodologías diagnósticas y por los especialistas que en esas áreas contamos. Esto es fundamental porque si no, en un lugar, nosotros trabajamos no solo en el San Juan, sino con múltiples instituciones, incluso de pediatría. Exactamente. ¿Sí? ¿Crespi quiere hacer una salvedad o...? Sí, comentarle al doctor que, bueno, el libro tiene para mí 2 puntos de vista muy importantes. Uno, que está escrito en castellano, porque el idioma sigue siendo una barrera entre nosotros todavía, que es un país geográficamente alejado de los centros y usamos mucho el idioma español y poco el inglés, que es el idioma en el cual se escribe la mayoría de las referencias y literatura en enfermedades raras. Pero más importante que eso es que está escrito desde dentro de la Argentina. Y muchas veces hemos insistido en hablar de enfermedades raras con la mirada local, con nuestras prioridades, nuestras necesidades y nuestros recursos. Y en eso yo creo que este es el primer libro que veo una descripción con ese carácter, y me parece muy importante para que lo lean estudiantes de medicina y sobre todo la gente que está en atención primaria de salud, que quiere saber qué hacer, no en Europa, en Argentina. Claro, exactamente. Es así, Emilia. Bien, y en cualquier momento hay que traducirlo al inglés. Probablemente, Malena se encargue de esa área. El libro va a ser parte de la cátedra, sí, obviamente es parte de la cátedra de enfermedades poco frecuentes. Esta nueva camada de alumnos, en la preinscripción, 67 alumnos hay escritos. No sé cómo vamos a manejar semejante número de alumnos, pero bueno, hay que seguir adelante porque si les interesa, es bueno que escuchen algo de esta temática y por ahí lo puedan hacer, si no hacen clínica y algo general, en su especialidad puedan desarrollarlo, que eso va a ser de una gran ayuda, sin duda. O alguien que haga gestión, ¿no es cierto? Así que todas esas inquietudes vamos a tratar de estimularlas en la cursada. Bien, contá con el apoyo incondicional mío y creo que también del doctor Crespi, pero no puedo hablar por él. Roldán. Bien, con respecto a los cursos especiales. Bueno, además de lo de la cátedra de la Universidad de La Plata, Facultad de Ciencias Médicas, también estamos trabajando en cursos con diferentes universidades, de lo cual con vos está más embebida Anita en este tema, y con Emilio, para poder llevar el curso tanto en el pre como en el posgrado, ¿sí? Y también poder desarrollar una actividad formativa, que esto está muy recién en pañales en la facultad, en nuestra facultad, con el reconocimiento de una institución como una universidad nacional, ¿no es cierto? Pero bueno, son pasos que todavía hay que seguir adelante. Faltan docentes, nos faltan docentes,
para hacer algo de una buena cantidad horaria, ¿no es cierto?, que esto requiera. Y también la otra parte es poder abrir un espacio formativo específico de posgrado y posresidencia en el área de las poco frecuentes. Eso estamos trabajando también un poco, hemos hablado con la gente del Hospital de Niños para tratar de que un especialista que vea enfermedades poco frecuentes tenga también el contacto con lo pediátrico, o el que se forma desde la pediatría el contacto con los adultos, ¿no es cierto? Porque ahí tenemos un bache enorme. Hay un gran pozo donde hay algunos pacientes que se hacen adultos, como ya lo sabemos, y no hay quien los atienda, no hay dónde se atiendan. Y muchos pacientes tienen 30 años y siguen atendiéndose en el hospital pediátrico porque no existen especialistas que puedan asistir el caso. Exacto, y por suerte no, por gestión, dentro del Hospital Garrahan, donde nosotros derivamos a los chiquitos, porque fiebre mediterránea familiar es una enfermedad genética, quiere decir que uno nace con ella. Cuando llegaban a los 14 años, los chicos no eran ni adultos ni niños. Y aunque no lo crean, nadie no les podían hacer el seguimiento hasta los 18 años. O sea, no porque son pocos, no tienen que dejarlos afuera del sistema, y estaban afuera. Y se luchó mucho dentro del Garrahan, y se están, hasta los 18 años o 16, no me acuerdo, se están atendiendo. Entonces, yo pienso que tenemos que hacer mucho ruido, pero nosotros hacemos mucho ruido, pero necesitamos entre mucha gente. Exacto. Sí, se necesita gente en todos los puestos, digamos, tanto en gestión como en formación, en las instituciones hospitalarias, que sean conscientes de este tema. Por suerte en el hospital toda esta gestión nos ha escuchado y ha abierto esta posibilidad de estimular más el lugar, dedicarle mucho más tiempo y formalizarlo, que es un dato no menor, porque eso abre lugar a que se puedan incorporar algunos interesados, si es que quieren trabajar en el área, y abrir el espacio formativo. Claro, vos dijiste algo que yo considero muy importante. Yo soy maestra aparte, entonces cuido la palabra por palabra y lo explico. Vos dijiste, muy bien dicho, ¿no?, esta gestión, pero, o sea, la salud no puede ir por gestiones, porque supongamos que entre otra gestión y que tenemos que volver a empezar, César. Bueno, eso es una gran cuestión, pero es una filosofía política, ¿no es cierto? Que claro, uno debería trascender la política para todo lo que se hizo bueno, conservarlo y perfeccionarlo, tomarlo y perfeccionarlo y llevarlo adelante. No importa quién lo haya hecho, porque las políticas tienen nombre, pero en el fin no tienen nombre, porque en realidad uno está al servicio de la población, y eso es lo que importa. Si eso es bueno, hay que tomarlo y mejorarlo y seguirlo adelante. Déjame un consejo. Un consejo, sigamos difundiendo que hace 10 años era un universo totalmente diferente de las poco frecuentes. Bien. Quiero escuchar a la gente. Entonces, que haya muchas periodistas con enfermedades poco frecuentes. Porque es la única manera, parece. Bien. Continuamos con... bien. ¿Vos te tenés que retirar? No, quiero escuchar. Bien, bueno, bien. Continuamos con la doctora Graciela Moya, que ya la presenté, y bueno, juega un rol dentro de las enfermedades poco frecuentes importantísimo. Graciela Moya, realmente es un gusto tenerte hoy en mi programa, y para hablar de un tema que considero que realmente es un tema importantísimo el que cumple la genetista. ¿Qué rol cumple? Bueno, muchísimas gracias por... Correte un poquitito para acá, porque el micrófono no lo podemos correr. Ahí está. Yo no me di cuenta antes, perdóname. Sí. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Ana. La verdad es un gusto estar acá.
Y la verdad es que yo vengo desde un área asistencial. Yo hice primero residencia de pediatría y después residencia de genética. Y hoy dirijo un laboratorio privado de genética médica, el laboratorio Genos, y hace años que estamos trabajando nosotros con este tipo de condiciones. Sobre todo, bueno, como decía Emilio, más o menos el 80% son de causa genética. Entonces, prácticamente nosotros vemos todos los días chicos con enfermedades poco frecuentes o familias con niños o adultos con enfermedades poco frecuentes. ¿Y hay algunas prevalentes? Porque ahora esto me encanta lo que me estás diciendo. Lo que pasa es que es así nuestra especialidad. O sea, la especialidad de genética médica, que por suerte en la Argentina hoy está reconocida como una especialidad, no pasa eso mismo en otros países. Lo que hacemos, y hay una biomédica, Tita Negrotti, que ya falleció, pero ella decía que éramos médicos rurales de la genética, porque vemos todo. O sea, hoy como está dispuesta la especialidad en la Argentina, vos ves desde diagnóstico prenatal, enfermedades pediátricas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos con enfermedades que no son muy comunes. Y tenemos una mirada que es como transdisciplinar, o sea, en general, en nuestra formación, la mayoría de los genetistas tienen, si bien yo no soy gastroenteróloga, tengo conocimientos de gastroenterología, no soy neuróloga, pero tengo que tener conocimientos de neurología. Entonces, y lamentablemente en la Argentina no hay ninguna facultad de medicina que tenga como materia obligatoria la genética médica. Entonces ahí ya partimos desde una perspectiva en la que no se ve al paciente integral desde su genoma hasta los síntomas, o viceversa, desde los síntomas hasta su genoma. Y nosotros siempre comenzamos con algo que es esencial, que es algo que vos nombraste, que es la historia clínica. La genealogía no tiene ningún tipo de costo tecnológico, sino que es sentarse y saber preguntar y cómo preguntar, y saber escuchar y volver a interrogar. Siempre decimos, hay como que rascar la genealogía porque algo va a aparecer. Preguntar también el origen étnico de la familia, de dónde viene, sus ancestros, qué ha pasado. Normalmente tenemos que levantar mínimo 3 generaciones y expandirla y preguntar uno por uno. Tan importante es el apellido de la persona, ¿no? Sí. El apellido, de dónde vienen sus abuelos. Claro. Y eso también nos da una idea también de lo que son las costumbres de esa familia. Uh-huh. Y también a qué factores ambientales están expuestos, porque hoy estamos viendo, y hoy es claro, el tema del cigarrillo, el alcohol como factor de riesgo para cáncer. También los plásticos, que sabemos que se asocian con patología hoy, y hay mucha gente estudiando ese tema. Y otra mirada que hacemos es la mirada que yo digo, a veces mis consultas son como de alta complejidad, pero trabajamos mucho también el tema de puericultura, porque hoy, digamos, una de las consultas más frecuentes que tenemos es el trastorno de espectro autista, del que sabemos que alrededor del 5 o 10% es de causa genética, el resto es de causa multifactorial. Y ahí genética quiere decir que se transmite de generación en generación. Genética habla de la causa, del patrón de herencia. Perfecto. Nosotros decimos genético, hablamos de la causa. Cuando decimos congénito, que es algo que se generó durante la gestación con la génesis del niño, y después hablamos familiar, ¿sí? Lo vemos que va como segregando en la misma familia. Por ejemplo, el alcoholismo sabemos que es familiar, pero bueno, no es genético ni congénito. Pero una madre que toma alcohol durante ese embarazo, y lamentablemente cada vez lo vemos más, genera un síndrome en el niño que es el síndrome alcohólico fetal. Uh-huh. Y hoy, como está tan difundido el consumo de alcohol, estamos viendo niños con síndrome alcohólico fetal. Es 100% prevenible. Hace 50 años atrás estaba muy de moda en televisión una pareja fumando, sí. Entonces era una cosa que todo el mundo quería ser como esa pareja. Y ahora cambiamos por algo peor o igual. Yo diría que peor. Sí. Sobre todo porque generan daños al feto irreversibles, tanto lo que son las drogas ilícitas como el alcohol. Uh-huh. Me quedé pensando con el plástico,
¿Podés contarme qué pasa con el plástico? Hoy hay, sobre todo los endocrinólogos trabajan, hay ciertos tipos de plástico que son disruptores hormonales y que afectan el desarrollo y todo el sistema endocrino. ¿Y de qué manera? Por ejemplo, uno compra una botella de una X gaseosa. Hoy es un tema que está en investigación y en discusión, pero se supone que los plásticos que están expuestos a altas temperaturas liberan ciertas sustancias tóxicas que pueden afectar tanto el desarrollo del sistema endocrino y aumentan el riesgo de cáncer también. Por eso hoy una de las cosas que nosotros recomendamos es no calentar comida, sobre todo para niños, en plásticos en el microondas. Y se está volviendo a la mamadera de vidrio, por ejemplo. Claro, pero no está difundido. Porque todavía está en investigación, no hay evidencia suficiente. Bien, bien. Por ejemplo, ¿qué otro aspecto abarca el genetista? A ver, nosotros, el genetista clínico hace dos cosas. Una que es la evaluación clínica del paciente, el análisis de toda su historia personal y familiar y el análisis de todos los estudios complementarios, que es lo mismo como que hace cualquier médico clínico. Y a eso le suma la selección de un estudio genético y la interpretación del estudio genético. Hoy lo que estamos viendo nosotros acá en la Argentina es que médicos especialistas, algunos con formación y otros sin formación, están pidiendo directamente el estudio genético. Entonces yo digo como que bypasean al médico genetista. Y estamos viendo estudios que están mal pedidos, que están incompletamente pedidos, o como hoy en genética es una ciencia que está en investigación, está en esa interfase entre lo que es asistencia e investigación. Hay cosas que hacemos de asistencia y cosas que hacemos de investigación en el mismo momento, porque hay muchas cosas que no sabemos, entonces hay que investigarlas. A veces hay resultados que nosotros se clasifican a nivel internacional como de significado incierto. Y se llaman así porque son variantes que a veces no vemos ni en población que no tiene nada, ni en población que tiene la condición que estamos buscando, o variantes de la información genética que aparecen en las dos poblaciones, entonces todavía no las podemos interpretar. Y eso a veces genera algo que son los diagnósticos falsos positivos, lo que decía Emilio, el mal diagnóstico. Cuando muchas veces el paciente, que en la Argentina no se utiliza tanto, pero es el consumo directo, de pedir directamente el estudio, sin interpretación de ningún profesional, que eso se usa más en el extranjero, o cuando le pide un profesional que no tiene experiencia. Por eso nosotros siempre recomendamos a los pacientes, cuando el médico le pida un estudio genético, que venga a la consulta con el genetista. Hay en hospitales públicos y está en el programa médico obligatorio. Bien, perfecto, porque es como, entre comillas, que me perdonen, nos lo sacamos de encima, es más fácil que haga el estudio genético a ver si da positivo o negativo. Y lo que pasa es que después hay que interpretarlo el resultado. Claro, claro. En la clínica del paciente. Y a veces hay pacientes que vienen, piden una consulta por Zoom. Nosotros no tenemos manera de ver al paciente, no tenemos ningún dato para que uno interprete un resultado. No se puede. Y es muy difícil que entiendan que eso se interpreta en la clínica, porque está el concepto de que lo genético es blanco o negro. Bien. Y no es blanco o negro. Moya, realmente ha sido un placer entrevistarte, bueno, no va a ser la única vez. Y es raro que algunos genetistas se lancen al micrófono a hablar, y hay tanta necesidad de saber, porque la labor de ustedes es muy importante. Que la verdad en el 2003, cuando salió el proyecto Genoma Humano, yo hice el curso de taller de periodismo científico en Leluar, porque Bien. nos entrevistaban todo el tiempo, y yo, bueno, necesito herramientas. Aparecieron, nacieron. Sí, sí, sí. Bien, un redondeo como para terminar. No, simplemente destacar lo que un poquito venís haciendo vos, que es la difusión de todas estas cosas, porque la temática, repito, es enorme, hay muchos puntos para encarar y buscar soluciones, pero simplemente que se hable de enfermedades raras es el primer escaloncito para aliviar a mucha gente. Exactamente, te agradezco mucho. Crespi, ¿estás por ahí? Para redondear. Sigamos con la difusión, que estamos dejando buenas semillas por este camino. Hay que seguir por este lado, contagiando el entusiasmo y la pasión por este compromiso. Entusiasmo y pasión, por favor, Crespi, por favor, junto a Roldán, porque Ana María Forte tiene mucho entusiasmo.
Bien, les comento a la audiencia que estamos también por Cablevisión, saliendo por el canal 7. El canal se llama Somos y los esperamos los días jueves a las 18 horas y los días, creo que es lunes a las 18 y los jueves a las 15:30 horas. Los espero, canal Somos. Y la semana que viene nos vemos acá. Estamos en AM 1220 Ecomedios, mi casa y tu casa. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.